El tema que nos trae ahora es: no pierdas todo por falta de atención. Aquella generación decidió dejar a Dios fuera de sus vidas. Se creyeron autosuficientes, exitosos, pero se olvidaron de Dios. Así de que la dinámica que nos deja David en su palabra es que, como este salmo, según la historia, fue escrito durante sus últimos años de vida, porque él pasó atravesando crisis, luchas, enfermedades, pero él nos invita a meditar y animaba a su corazón a recordar las incontables veces que Dios evidenció ser su libertador y protector. Así de que se nos invita entonces a tener esta meditación, ¿verdad? Desde Génesis hasta Malaquías, ¿verdad? David citó Éxodo 16, Deuteronomio 8, Deuteronomio 6, en el Salmo que vamos a ir desarrollando, ¿verdad? Donde Dios registra que somos de polvo. El contexto de todo esto nos deja saber que cada día hay un orden de obediencia. No pierdas todo por falta de fe. Se nos habla de esta manera en diferentes partes, ¿verdad? Pero este Salmo 103 me ha llamado la atención y he enfocado un tiempo para irlo desarrollando poco a poco. Y me di cuenta que aquella generación decidieron dejar a Dios fuera de sus vidas, ¿verdad? Se creyeron autosuficientes, exitosos, pero se olvidaron de Dios. Entonces, David nos hace recordar que con este salmo, que siempre tengamos en cuenta que Él conoce nuestra condición, que sabe que somos de barro, que el Salmo 103, para ir especificando poco a poco realmente de qué realmente estamos hablando, de que nos está dejando pues una esperanza. Según el registro histórico, este salmo fue escrito en los últimos años de David, ya en sus últimas temporadas, ¿verdad? Sabemos que, de acuerdo a la historia, que él atravesó diferentes clases de crisis, ¿verdad? Incluyendo persecución, enfermedades, hambrunas, de todo, ¿verdad? Entonces, él deja registrado esto para que nosotros continuemos, ¿verdad? Porque él, en este Salmo 103, hizo un enfoque de toda la Torá, porque ahí está hablando de todo lo que ha pasado en aquella historia, en aquella época, ¿verdad? Entonces, él dice: para mi generación, recordemos siempre, ¿verdad? Porque la enseñanza realmente que nos está dejando es que entendamos que el poder de la memoria es muy importante, y que siempre mantengamos en esa memoria a Dios para nosotros llegar pues a un buen puerto. Nos deja la dinámica, ¿verdad? Fue registrada para todas las generaciones. En esa generación estamos usted y yo ahora en este momento. Si recordamos lo que Dios hace, recordaremos quién es Dios. Ese fue el enfoque de este hombre, rey, conforme al corazón de Dios. Mire, el Salmo 103 dice en el capítulo, en el versículo 14: porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Dios conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Dice el Salmo, ¿verdad? Dice este hombre: mira, ¿sabes cómo yo resistí todo esto? Hablándole a mi alma, recordándole a mi alma que todos los días tengo que bendecir a Dios. Ese Dios que me perdonó, ese Dios que no olvida ninguna, para que esta alma no olvide ninguno de sus beneficios. Se lo recordaba en cada momento, porque él meditó todo el registro bíblico que nos habla de que las murmuraciones contra Dios no son beneficiosas para nuestra vida personal, para esta travesía.
Entonces, si nosotros le cargamos a nuestra mente las cosas positivas y reconocemos que nuestra condición somos de barro, entonces vamos a llegar a buen puerto, porque eso es lo que él deja escrito: reconocer que la figura realista humana se convierte en lodo. Entonces, ¿cómo vamos a ir nosotros caminando en esto? Vamos a ir nosotros caminando entre las cosas de Dios, sabiendo que Dios conoce y sabe mi condición. Él se acuerda de que soy polvo, tengo los días cortos, y Él perdona a aquel que se arrepiente. Entonces David nos está diciendo que si nosotros nos reconciliamos con Dios, aunque hayamos nosotros fallado, ¿verdad? Y le hablamos a nuestra alma, bendícela cuando estemos en decadencia, cuando estemos tristes, cuando estemos pasando esa tribulación. Bendice, alma mía, al Señor, bendícela, recuerda todo lo que Él ha hecho. No olvides en tiempo de tribulación lo que Él ha hecho antes por ti. Bendice, alma mía, regocíjate. Y entonces esa alma se va a regocijar, esa alma va a entender, porque dice: no pierdas todo por falta de atención. Que eso es lo que realmente David nos está diciendo que hagamos, ¿verdad? Nos habla de la Torá desde Génesis hasta Malaquías, ¿verdad? Este salmo cita Éxodo 16, Deuteronomio 8, Deuteronomio 6, y todo esto, que toda la Torá, pues se sabía aquella gente. Entonces, dice que nosotros entendemos que realmente el que sana nuestras dolencias y nuestras heridas, y estamos en una condición que no debemos cuestionarlo a Él, murmurando contra Él, porque realmente nosotros somos creación de Él, y que la Biblia dice en Génesis que en Génesis 1 comenzando, que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pues ahora el Espíritu de Dios se mueve sobre el pueblo, pero ese pueblo es incrédulo, ¿verdad? Se aparta del camino, y entonces David le habla a su alma: no te apartes, recuerda lo que siempre Él ha hecho por nosotros. Entonces, cuando yo hago todo esto, mi espíritu se rejuvenece y me hace entender esas cosas, ¿verdad? Me hace entender que las obras que Dios hizo en aquel entonces, pues las ha hecho conmigo, ¿verdad? Paso a paso, desde niña, joven, adulta, y ahora, pues en esta etapa, Dios me está manifestando de muchas maneras cómo hacer una relación personal con Él, ¿verdad? Pero fíjese, no es nada fácil, pero sí entiendo yo que si yo no me refugio en Él, voy a terminar en una área donde mi mente ya no esté presente. Voy a estar presente en el cuerpo, pero mi mente va a estar en otra dimensión. Y esos son puntos importantes que se nos enseña en la Biblia. Si nosotros estamos mantenidos con el Señor, mantenidos conectados, ¿verdad? No desconectados con Él, porque muchas veces las cosas del mundo nos desconectan de Él. Y sí, no importa, estamos en el mundo, podemos estar en el mundo, podemos hacer las cosas, pero no olvidarnos de Dios, porque si nos olvidamos del Creador, entonces sí que estamos perdidos, ¿verdad? Porque Él conoce nuestra condición y sabe que somos de barro, por eso tiene misericordia de nosotros, por eso tiene bondad con nosotros, y por gracia somos salvos. Familia, hermanos en Cristo, sabemos que atravesamos las crisis, las luchas, las enfermedades, pero hay que meditar. Si Dios está en nuestro entorno, en nuestro medio ambiente, entonces vamos a salir gozosos de eso, porque Él le va a interesar el resultado. Ahora les voy a contar la historia de 3 mujeres en mi vida. Mi madre, que falleció a los 46 años, fue una mujer que le faltaron muchas cosas, ¿verdad? Que ella padeció muchos, yo no sé cómo fue realmente su niñez, pero sí sé que ella era una persona sumisa,
y humilde. Y muchas personas que me estén escuchando no me dejarán mentir. Entonces, conozco a mi abuela paterna que murió de 66 años. Esta mujer hablaba mucho de Dios. Ella conocía la palabra de Dios. Ella oraba ante los difuntos en esas áreas donde se necesita esa ayuda para alegrar un poco el corazón trastornado o la mente trastornada porque han perdido algún familiar. Ahora les hablo de mi abuela materna, una mujer que murió de 100 años, pero yo conforme voy caminando, voy mirando las cosas y las experiencias que he visto con ella, ¿verdad? Que he visto con estas tres mujeres. Las tres tenían algo para enseñarme a mi vida personal, pero de mí dependía si agarraba cada cosa de ellas para yo poder entender que hay una esperanza en Dios y que si yo no reconozco mi condición, entonces sí estoy perdida. ¿Sabe por qué? Porque el cuerpo es de la tierra y sabe para dónde va, pero el alma está asustada cuando nosotros no entendemos esas cosas. Nuestra alma se encuentra atribulada porque sabemos que el Espíritu es de Dios, porque Él lo dio. Génesis 2:7, pues ahí se los recalco para que puedan ustedes siempre manejar esas cosas que son bíblicas. Nada es inventado, no es invento de la voz del viento, no. Todo lo que se habla aquí es bíblico y porque también las ilustraciones también son reales, son verídicas, ¿verdad? Y en este momento estamos pasando por una pandemia, por una crisis, ¿verdad? Mundial, pero no nada más la crisis del virus, estamos pasando crisis de las fuerzas naturales, ¿verdad? Los vientos, el agua está haciendo destrozos, qué sé yo, tantas cosas que están pasando, el fuego aquí en California, así de que ¿por qué les está hablando así tan rápido la voz del viento? Pues les estoy hablando, hermanos y hermanas, para que nosotros en nuestro corazón entendamos que en Dios hay esperanza. Este Salmo 103 va a hablar, y ustedes pues para meditarlo, va a hablar de todo lo que ha pasado la gente antigua, pero David al escribirlo es para generación en generación. Usted y yo estamos en esta generación y sabemos que si nosotros nos metemos en esa tristeza y en ese entorno donde Dios estamos pasando la prueba, ¿verdad? Y estamos criticándole a Él y estamos diciéndole, bueno, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Dios sabe el por qué y Él va a dar la respuesta. De eso estoy completamente segura. Solamente David está diciendo, no pierdas tu fe, no pierdas tu entorno, no pierdas tu vida, que es lo más importante, ¿verdad? Es importante entonces reconocer que la figura realista humana se convierte en lodo. Esa es la figura realista que nos convierte a todos en lodo. Entonces, mis hermanos en Cristo, pues ¿qué más vamos a agregarle a este caso? Yo les quiero comentar pues que va a haber algunas situaciones donde algunas de las personas que han pasado situaciones, algunos mensajitos, ilustraciones van a ir viendo a través de esta serie como una reflexión de esperanza, como una reflexión para reconocer de dónde venimos y a dónde vamos. Si nosotros reconocemos ese camino, recordaremos entonces el capítulo de Juan, versículo 1 al 3. Ahí es donde Dios a través de Jesucristo nos habla para poder nosotros enfocarnos en qué momento estamos. Así que, hermanos y hermanas, lo importante, si recordamos lo que Dios hace, recordaremos quién es. La vida es fácil o es difícil. Fácil es juzgar, ¿verdad? Los errores de otros. Difícil es reconocer los propios errores. Así que dictamos reglas, pero qué difícil es cumplirlas. Entonces, el enfoque de todo esto, mis hermanos en Cristo, es que estos pensamientos bíblicos lleguen a nuestra mente y nos hagan reconocer y activarnos en las cosas de Dios, ¿verdad? ¿Para qué? Para llegar a un final donde nuestra mente esté real, que sea realista cuando nos vayamos a despedir de este mundo.
hagamos una conciencia, ¿verdad? Un resumen en conciencia. Poder hablar con nuestros familiares, poder despedirnos con nuestros 5 sentidos y no que ellos estén tristes porque ya no saben quiénes somos ni nada de esto. Así que les invito a meditar en esta palabra, este Salmo 103, que nos dará un enfoque real a nuestra vida, ¿verdad? Y no le demos oportunidad al adversario a meternos la duda, porque entonces sí que estamos perdidos. Dios está en cada asunto de nosotros, pero la fe se activa a través de la prueba. Y como dijo Job en el capítulo 42, versículo 5, de oídas te había escuchado, pero ahora mis ojos te ven. Eso quiso decir él, que cuando estaba en tribulación, él estaba viendo a Dios. En tribulación es cuando realmente Dios verá si estamos con él o no estamos con él. Si nosotros reconocemos a Dios, será a través de las pruebas, porque a través de las pruebas le diremos a nuestra alma: bendice, alma mía, al Señor. Y recuerda todo lo que Él ha hecho por nosotros. Ha perdonado nuestros pecados. A Él no le importa cómo somos, a Él le importa que mi corazón esté conectado con Él y le seamos fieles. No nada más en casa, sino fuera de casa. No nada más en el exterior, también en el interior. Y es ahí, en el interior, donde escucharemos la voz de Dios. Les habló una vez más la voz del viento, con este tema que nos ayude pues a trabajar y a discernir que no perdamos todo por falta de atención. Pongamos atención a la palabra, meditemos y digámosle a nuestra alma: bendice, alma mía, al Señor, porque aún tengo vida y tengo tiempo de ponerme a cuentas con Él, tengo tiempo de reconocerle a Él, tengo tiempo de dejar a mi generación algo positivo. Piénselo. Y les hablo una vez más la voz del viento. Enfocados en Juan 14, todo el capítulo. Meditémoslo y verá que encontrará una paz que el mundo no la puede dar. Amén. Yo aprendí de la humildad de mi mamá y aprendí de las obras bondadosas de mi abuela materna y mi abuela paterna. Dios les bendiga.